El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: escuchen y entiendan todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre, porque de dentro del corazón salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al ser humano impuro. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse. Recordemos, estamos en el domingo 22 del tiempo ordinario, de los 34 domingos que tenemos en este camino hasta el domingo 34, fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. Hemos pasado por, como les había comentado, haciendo esa pausa en la lectura del Evangelio de San Marcos, y nos detuvimos 5 domingos a meditar el capítulo 6 de San Juan, el capítulo del pan de vida. Volvemos ahora sobre el Evangelio de San Marcos, que lo vamos a leer hasta el final de estos 34 domingos. Entramos en el capítulo 7. Jesús está poniendo bases de su doctrina para sus discípulos y para la gente que lo rodea. Está hablando ahora acerca de la actitud religiosa. ¿De qué manera hay que hacernos gratos a los ojos de Dios? ¿Qué es lo que hace grato a una persona a los ojos de Dios? Y entonces Él va a hablar de lo que es el mandamiento de Dios y lo que son las tradiciones humanas, las tradiciones de los hombres, dirá Él. El mandato de Dios está viniendo por sobre todo, porque nace de la voluntad de Dios sobre nosotros, pero es una voluntad que nos conduce hacia el bien, hacia la construcción de nosotros mismos y a movernos en el amor hacia Él. La tradición humana va encaminada, la tradición religiosa humana va encaminada a que crezcamos espiritualmente, y es como una ayuda para que nosotros pues podamos ir fortaleciendo nuestro espíritu, ir fortaleciendo nuestro camino, ir haciendo un camino donde nuestra vida espiritual pues se vaya construyendo un poco más. Esa es la tradición humana. Un ejemplo: el rosario. El rosario no es un mandato divino, ¿sí? Nosotros no podemos decirle a alguien:
Mira, es que si tú no rezas el rosario todos los días, tú no puedes entrar en el reino de los cielos. Y Dios va a estar enojado contigo porque tú no rezas el rosario todos los días. Eso es falso. Dios estará grato con quien reza el rosario, pero no se va a poner enojado porque alguien no rezó el rosario. O Dios no va a pedirle cuentas a alguien, mira, es que tú no rezaste el rosario todos los días, entonces tú no tienes parte en el reino de Dios y en el reino de los cielos, no te mereces ninguna bendición. No, Dios no cierra la puerta. Sí, entonces, es una tradición religiosa para que nosotros nos fortalezcamos, pero no es el mandato divino. Por el contrario, los mandatos divinos pues vienen dados por Dios, sin los cuales nosotros no podemos tener parte con el Señor. Dejar la idolatría, Dios por encima de todo. Mandato divino, adorarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Tú no puedes estar con un pie en los caminos del demonio y con el otro pie en los caminos de Dios. No, abandona la idolatría y sirves a Dios para poder tener parte con Él. De lo contrario, pues estás caminando por un camino errado. Entonces, volver el corazón para adorar realmente a Dios y reconocerlo como único por encima de todo. No matar, una condición propia para que nosotros podamos tener parte con Dios. Entonces Dios no puede aprobarnos que nosotros matemos a otros, ni desde el seno materno, ni tampoco al final de la vida. Dios no va a estar diciendo, sí, está bien que mates porque es que es por bondad. No, Dios va a decir, no, es que no se puede quitar la vida. Y eso cuando hemos leído la primera lectura, así se descubre. Los otros pueblos dirán, qué leyes tan sabias hace 3000 años y hace 2000 años. Porque es que ellos no tenían leyes de esta magnitud, los otros pueblos. Había pueblos en los que una ley religiosa podía decir, sacrificarás tu hijo primogénito a Dios, a los dioses de ellos. Y tenía la persona que salir y sacrificar su hijo al Dios que ellos tenían en su pueblo. Así le gustara o no le gustara a la persona, esa era la ley religiosa. Por eso Dios en su misericordia le dice a Abraham, no, tú no levantarás la mano contra tu hijo Isaac. Yo no quiero sacrificios humanos. Dios no va a pedir el sacrificio humano. Entonces, es claro que la misericordia de Dios está por encima de todo. Entonces dice, y los pueblos descubrirán cuánto es la misericordia y el amor de Dios que ha dado unas leyes justas y buenas. No robarás. Otras leyes distintas a las del pueblo judío, a las reveladas por Dios, dirían, no, si alguien te roba, tú también ve y róbale al otro. Y los dos se convierten en ladrones. Entonces, porque este me robó, entonces yo voy y me robo también algo y compenso. No, entonces allá dice, no robarás. Mantienen la unidad familiar. Las leyes de Dios mantienen la unidad familiar. Estarás respetando a tu esposo, a tu esposa, mantendrás la fidelidad a tu familia, a tu pareja. Eso lo establece el amor de Dios. Entonces es diferente a ciertas tradiciones religiosas que nosotros podemos tener, pero que no son propiamente para nuestra salvación. ¿Qué es lo que Jesús va a criticar? Que nosotros nos olvidamos de los mandamientos principales que llevan al amor de Dios y nos aferramos a las tradiciones humanas. Entonces queremos hacer ciertas cosas religiosas pensando que así vamos a estar bien con Dios y se nos olvidan los mandamientos fundamentales y principales del amor de Dios. Entonces así se nos olvida amar, se nos olvida respetar,
Y por eso Jesús va a decir, porque es que ustedes se aferran a cosas como, por ejemplo, lavarse las manos, le dice a los judíos y a los fariseos, que para que no se contaminen interiormente, porque es que ustedes fueron al mercado y allá había gente que no era tan religiosa, gente que no son de su propia cultura ni son de su religión, entonces resulta que ustedes quedaron impuros, se puede haber quedado ahí algún espíritu impuro en las personas a quien ustedes le dieron la mano, con quien tuvieron contacto. Entonces es mejor que cuando vaya a comer se lave bien las manos, porque si no de pronto esa impureza de los otros va a llegar a su estómago, va a llegar a usted se la va a comer por no haberse lavado las manos, pues está permitiendo que esa impureza, como si fuera un germen, usted se la está comiendo y es un espíritu del mal que va a estar en usted, una impureza. Y usted va a ser impuro, impura. Entonces Jesús dice, ustedes hacen eso, pero ¿qué pasa? ¿Qué hay dentro de su corazón? Le dice a estos fariseos, fíjense su corazón, que es el que está dentro. Dentro del corazón están los malos pensamientos, pensamientos perversos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la codicia, la malicia, el fraude, el desenfreno, la envidia, la difamación, el orgullo, la frivolidad. Jesús dice, todo eso está en el corazón de ustedes, le dice a esos fariseos. Eso está en el corazón de ustedes y Jesús bien los conoce. Les dice, ustedes están actuando así de mal, pero ustedes están afanados de que no se nos pegue nada de esa gente que no es religiosa. Pero ustedes están yendo en contra de los mandamientos de Dios. Están viviendo sin amor a los demás, sin misericordia, sin piedad con los otros, haciéndole daño a los demás. Entonces Jesús les dice, y el mandamiento de Dios es amar a los demás, así el otro nos caiga mal, así el otro sea nuestro enemigo. Amarás a tu enemigo, dice Jesús. Entonces ese amor que lleva a que nosotros no destruyamos a nadie, sino que vayamos más bien construyendo la vida. Entonces Jesús dice, tengan cuidado, busquen los verdaderos mandamientos, los mandamientos con los cuales Dios juzga nuestro corazón. Nuestras manos se quedarán aquí un día vueltas cenizas, de nada nos valió purificárnoslas para que no entrara espíritu inmundo, pero nuestro espíritu va delante de Dios y Él sí conoce las manchas que tenemos. Entonces el Señor Jesús nos invita a purificar siempre nuestro corazón. Y en el corazón también viene, como dice el apóstol Santiago hoy, vienen todas las bendiciones. Recibimos bendición de Dios. Mis queridos hermanos, todo buen regalo y todo don perfecto viene de arriba y procede del Padre de las luces, en el cual no hay ni alteración ni sombra de mutación. Entonces toda bendición llega a nuestro corazón también. Fíjense cómo el Señor pone la bendición y pone todos sus dones perfectos es dentro de nosotros. Entonces, así como sale el mal, también Dios está poniendo todos los días bendiciones, gracias, cosas muy buenas. Entonces recibamos esas bendiciones y apartémonos de todo lo que sea la falta de amor a Dios y a los hermanos. Amén.